Personal de emergencia de Reddit, ¿cuál es la situación más tonta a la que te han enviado? No soy exactamente personal de emergencias, pero trabajé en una clínica veterinaria que recibió un informe del veterinario local de emergencia durante la noche sobre un perro que los dueños pensaron que estaba teniendo una convulsión en medio de la noche. El perro fue diagnosticado con soñar. Eso es adorable. Informe de una mujer ahogada en aguas poco profundas frente a la costa sur de Long Island. Era una muñeca hinchable semi-desinflada. Una pérdida trágica de hecho. Descanse en paz, Dolly. Brevemente trabajé en un departamento de bomberos de una pequeña ciudad. La señora llamó porque un tipo fue atravesado por una rama mientras podaba árboles. Corrí allí. Todo era maquillaje. Estaban rodando una película. Todos los vecinos habían sido notificados, pero aparentemente se olvidó. Hombre, qué espectáculo. ¿Te imaginas mirar por la ventana y ver a alguien empalado? Eso me daría pesadillas durante años, reales o no. Pero, ¿te has preguntado cómo llegó tan lejos para hacer una llamada con todas las cámaras, camionetas y multitudes de personas alrededor? Me llamaron por una niña a la que su abuelo, y tutor legal, estaba abusando activamente de ella. Las notas decían que se escuchaban gritos y llantos de fondo, así como "no me vuelvas a pegar y está tratando de matarme". Resultó que una niña de 12 años se había escabullido para ir a ver a su novio de 20 años y regresó borracha y drogada, y cuando su abuelo trató de castigarla tomando su teléfono y castigándola, agarró un cuchillo y trató de apuñalarlo. En el proceso de desarmarla, la empujó hacia atrás y contra una mesa derribando una lámpara. Fue en ese momento que tomó un teléfono, se atrincheró en una habitación y llamó al 911. Hombre, historias como estas me hacen sentir tan mal por los abuelos que crían a sus nietos, si son mocosos. Quiero decir, tienen que estar tan agotados en la vida y luego tienen que criar pequeñas mierdas como esa. Niña de 12 años, novio de 20 años. La mierda. Volvió borracha y drogada. La mierda. Trató de apuñalar a su abuelo. La mierda. Trabajadora social de servicios infantiles aquí. Esto sucede con bastante frecuencia. Tenía un chico de 16 años que afirmaba que su madre y su padrastro eran abusivos física y emocionalmente. Resulta que solo lo estaban disciplinando porque estaba fallando en sus clases debido a su novia, que casualmente estaba en un hogar de acogida, y le estaba diciendo que dijera estas cosas para poder separarse de su familia y vivir con ella. Odio a los adolescentes. Me llamaron una noche por una anciana en un hogar de ancianos con 2 tobillos rotos después de una caída sin presenciar. Llegamos esperando el lío habitual de los hogares de ancianos que nadie sabe cómo sucedió. Pero no. Nuestra paciente está simplemente sentada allí, al borde de su cama y sonriendo. Así que tenemos eso a nuestro favor, lo cual es bueno. El paciente es tan agradable como cualquiera puede ser. En este punto, el personal estereotipadamente poco entusiasta se materializa el tiempo suficiente para entregarme el papeleo antes de desaparecer en el éter. Según los papeles, la paciente tiene los antecedentes habituales de diabetes, demencia, hipertensión, enfermedad renal. La mayoría de tus cosas habituales en el hogar de ancianos. Según mi evaluación inicial, todos sus signos vitales están estables y no parece estar angustiada. También es una viejecita muy dulce que todavía piensa que Nixon es presidente y está bastante ansiosa por expresar su desaprobación por este desafortunado hecho. Pero por lo demás estaba feliz de responder a mis preguntas. Entonces le pregunto: ¿tus pies están bien? Bueno, como siempre, supongo. ¿Te caíste? Oh, no. ¿Tienes algún dolor? No. ¿Por qué debería tenerlo? ¿Tienes alguna idea de por qué tu enfermera nos llamó para llevarte al hospital? ¿Cómo diablos podría saber eso? Buen punto. Así que le pregunto si puede ponerse de pie y lo hace. Le pregunto si puede caminar y lo hace. Le pregunto si le duele algo en alguna parte y me dice que no. Ahora que me doy cuenta completamente del problema que me espera, me quejo de mala gana para encontrar a la enfermera nuevamente mientras mi compañero se sienta con nuestro paciente. Busco a la enfermera y le informo que el paciente no está angustiado y no tiene ninguna queja en este momento. Le pregunto si quiere que cancelemos el transporte e ignoremos la llamada, como era de esperar. Me dice que las piernas de la paciente están obviamente, severamente rotadas externamente, eso significa que debe haberse caído, y el hecho de que no lo sepa significa, por supuesto, que soy una especie de idiota. Así que le pregunto si tiene alguna otra información. Luego pasa los siguientes minutos dándome la línea habitual que los humildes monos de ambulancia normalmente recibimos del personal del asilo de ancianos. Esta no es mi unidad, ella no es mi paciente, he estado de vacaciones, estaba así cuando llegué aquí, acabo de empezar, estoy reemplazando a otra persona,
ese paciente es nuevo, etc. Eventualmente, vuelvo a la habitación de la paciente y la busco. La ayudo a subirse a la primera silla de ruedas cercana que encontramos y nos vamos por el pasillo hasta la estación de enfermeras, donde nos reciben con poco entusiasmo. ¿Puede decirme otra vez que está mal, solo para mi informe? ¿Y también para que podamos informarle a nuestro paciente lo que está ocurriendo actualmente? ¿Eres un maldito idiota? Sus tobillos obviamente están rotos. ¿No puedes ver que los dedos de sus pies ni siquiera están apuntando en la dirección correcta? ¿Está segura? Sí. Míralo. En realidad, mira, ambos tobillos están completamente hacia atrás. Está bien. Pero ¿quieres echar un vistazo más solo para asegurarte de que están realmente rotos y que ella no tiene los zapatos en los malditos pies equivocados? No soy el personal de emergencia en esta situación, pero llamé al 911 porque encontré a mi vecina, una anciana, tirada en el suelo afuera. Estaba arrastrando las palabras, incapaz de levantarse y, en general, parecía mareada. Pensé que tenía un derrame cerebral. Llegaron allí y estuvieron hablando con ella durante unos minutos antes de decirme que solo estaba borracha. Durante uno de mis turnos de ambulancia de 24 horas para el entrenamiento básico, recibimos una llamada a una gran tienda por una laceración en un dedo. Era esencialmente un corte de papel del borde áspero de una vela astillada. Pude practicar mis habilidades de paramédico aplicando presión directa en un dedo índice que no sangraba, incluso pude ponerle una curita. La chica estaba actuando como si no pudiera mirarse el dedo y se fuera a desmayar por toda la sangre. La tira de gasa que sostuve en su dedo ni siquiera tenía una mancha. No te preocupes, ella demandó. En serio lo hizo. Presencié una situación similar en el trabajo. La madre llega corriendo a emergencias con una hija pequeña en brazos. Ella se acerca a la ventana explicando que su hija se había cortado gravemente. Aparentemente había sangre por todas partes en el dormitorio. La niña no está angustiada y le quito el paño de cocina de la mano para inspeccionar el corte. Un poco de antiséptico en una gasa para limpiar y ver una pequeña laca de 5 milímetros, similar a un corte de papel. Examino a la niña en busca de otros posibles signos de sangrado que surjan. Nada. Le explico a la madre que la niña está bien y le pondré una tirita para que pueda irse. La madre insiste en ver a un médico para estar segura y procede a esperar alrededor de hora y media para que un médico pase menos de 5 minutos con ella y sin curita. Me llamaron por una mujer que experimentaba dolor de estómago, que tranquilamente dijo que era un 10 de 10. Debe haber sido toda una soldado ya que su esposo la condujo durante 30 minutos a través del condado, más allá del hospital y 2 centros de atención de urgencia, para que su madre la revisara antes de llamar a la ambulancia. Para alguien que había tenido relaciones sin protección durante 7 meses, estaba segura de que no estaba embarazada. La enfermera que tuvo que explicarle cómo funcionan estas cosas estaba en la esquina de el asombro y el enojo. Se envió a un niño con convulsiones, que tenía antecedentes de epilepsia. Llegué a la escena y el niño estaba saliendo de su convulsión y era posictal. Empaca al niño para transportarlo al hospital y su madre me grita que debe tener sus bolas de mantequilla de maní. Sin saber a qué se refería, le pregunté a qué se refería. Sus bolas de mantequilla de maní. Tiene que tenerlas. Las tengo en un frasco. Aquí lleva estas bolas de mantequilla de maní al hospital. Me da un pequeño bote de pastillas. Miro la etiqueta y leo que es fenobarbital, un medicamento común contra las convulsiones. Le pregunté a la mamá si esto es lo que quería decir con bolas de mantequilla de maní. Aparentemente, nunca leyó la etiqueta del frasco de píldoras y escuchó mal al médico pronunciar el fenobarbital como peanut butter ball. Considero mucho más probable que la madre sea uno de los muchos adultos que han logrado ocultar que son analfabetos. Sí, alrededor del 20%, algunas fuentes dicen que hasta el 40%, de los adultos estadounidenses son analfabetos funcionales. Esto significa que no pueden leer algo y obtener la idea principal de lo que está diciendo, e imagino que leer palabras científicas desconocidas también sería un desafío. Una mujer con Alzheimer llamó al 911 por una araña en su cocina, pero la describió como alguien en su cocina. Como si eso no fuera lo suficientemente tonto, la araña ni siquiera terminó siendo una araña. Era una mosca muerta en el alféizar de su ventana. Mi bisabuela tenía demencia y una vez llamó a mi abuela presa del pánico porque pensó que su reflejo era otra persona. Esto es triste. Situación tonta, pero trágica, cortesía de mi mejor amigo de emergencias médicas. Cosas aprendidas de un paciente con diagnóstico mordida de araña en el trasero.
Si jugar con su trasero de manera normal ya no es suficiente para ti, la solución obvia a este problema es pedir una tarántula exótica y lujosa a un vendedor de tarántulas exóticas y lujosas, y luego proceder a engatusar y o meter dicho arácnido en tu recto. Un diagnóstico más preciso habría sido mordida de araña dentro del trasero. Las arañas se molestan mucho cuando esto sucede y te muerden varias veces antes de morir, perdidas en algún lugar de tu intestino inferior. No, Emergencias Médicas no lo buscará por usted. El nivel de pago no es lo suficientemente alto. Es mejor dejar algunas cosas en manos de los médicos. Si bien es útil saber la especie exacta de dicha araña que te has metido en el trasero porque esta información no es muy útil cuando has esperado 3 días después de haber sido mordido para llamar a la ambulancia. Sí, esa secreción no es normal. Sí, probablemente esté relacionado con la picadura de la araña, caramba. No, no desaparecerá por sí solo. No hay nada que puedas ponerle, pero gracias por fijarte en las instrucciones solo para uso externo en la crema para picaduras de insectos. El tipo terminó perdiendo todo hasta el colon transverso. No estoy segura exactamente de lo que estaba buscando. Lamentablemente, todo esto podría haber sido un poco más fácil de sobrellevar si hubiera irradiado primero a la araña. Pupina Bagman no es tan pegadiza como Spider-Man. Así que se mete una araña en el trasero, pero la crema para insectos solo para uso externo es donde traza la línea. Supongo que si alguien hubiera impreso una pequeña etiqueta y puesto la araña que decía solo uso externo, entonces se habría evitado todo el lío. Llamada a las 3 a.m. por una persona enferma, así que ya estoy cansada y que me envíen a algo vago no es lo que quiero. Llegué a la escena y caminé hasta la puerta principal. Un chico de mediana edad abre la puerta y parece absolutamente aterrorizado. Él nos apresura y le preguntamos qué está pasando. Él responde: tengo hipo. Mi compañero y yo estamos agotados por un duro turno de 24 horas y estamos increíblemente confundidos. Le pedimos que nos aclare y nos explica que en sus 40 y tantos años de vida nunca ha tenido hipo y está absolutamente seguro de que su vida corre peligro. Hacemos nuestra evaluación y luego explicamos que es normal y que realmente no requiere la sala de emergencias, y mucho menos nosotros. Exige que lo llevemos a la sala de emergencias, así que lo complacemos. Cuando llamé para presentar el informe, el hospital me pidió que repitiera lo que había dicho 3 veces. Unas enfermeras muy molestas nos echaron a triaje en el momento en que entramos. Por suerte entienden que no podemos negar el transporte si el paciente tiene alguna queja y quiere ir. El tipo estaba absolutamente bien. Me imagino que si de adulta tuviera hipo por primera vez y nadie me lo hubiera dicho nunca, estaría jodidamente aterrorizada. ¿Por qué mi cuerpo tiembla así? ¿Me estoy ahogando? ¿Así es morir? Un chico de 20 y tantos años llamó al 911. Compró zapatos nuevos unos días antes. Estaban demasiado apretados. Le duelen los pies. Todavía los estaba usando cuando llegamos allí, pero los saqué con éxito. Mi marido era policía. Lo llamaron a un doméstico activo una noche alrededor de las 2 de la mañana. Entra en escena. El tipo sale y dice que su novia lo agredió con un arma. Resulta que ella le lanzó un burrito del microondas. La más devastadora de las armas, al mismo tiempo congelada y caliente. Bombero y despachador del 911 aquí. Una vez como despachador, atendí una llamada por actividad sospechosa. ¿Qué era sospechoso? Había una bicicleta en el patio delantero de la casa de su vecino. Ella me dijo: nunca antes había visto una bicicleta ahí y parece extraño. Ni siquiera nos molestamos en despachar a ese. Como bombero, una vez durante una gran tormenta de lluvia, nos enviaron por un vehículo en el agua. Este inteligente caballero ha decidido intentar vadear un río de varios pies de altura, en su pequeño automóvil Toyota. Con su novia en el vehículo, se tiró al agua y, como era de esperar, se quedó atascado. Inmediatamente saltó y nadó hasta la orilla, dejándola de pie en el maletero con el vehículo atascado en un ángulo hacia arriba en el agua. Cuando sacamos a su novia, trató de hacerlo pasar por su culpa. Ella lo abofeteó y ninguno de nosotros dijo una palabra al respecto. En otra ocasión nos llamaron para asistir a la policía. Cuando llegamos a la escena, el oficial nos dirige al tipo en la parte trasera de su patrulla. El tipo nos muestra su dedo y dice que le duele. El dedo está cubierto con una toalla de papel sostenida en el dedo por una banda elástica. Cuando se quita la banda elástica, vemos que los 2/3 superiores de su dedo han sido amputados y han estado separados un par de días. Había estado caminando por ahí con su dedo amputado sujeto a su muñón ensangrentado durante un par de días y decidió cuando lo arrestaron que ese era el momento adecuado de lidiar con eso. En mi país los bomberos solo apagan incendios. ¿También hacen de todo en los suyos? Cuando era reportero de un periódico,
Todos teníamos que llevar el escáner de la policía, que fue pirateado para obtener canales codificados, y nos enviaban a accidentes, homicidios, incendios. Casi todo. Pensé que había visto casi todo después de una década de esto, cuando recibimos una llamada un día por un robo en un robo. Aparentemente, un tipo en un autobús se movió hacia el frente y, cuando llegó a su parada, robó al conductor del autobús. Bajó del autobús con el dinero e inmediatamente un asaltante al azar lo robó y lo golpeó en la cabeza con un martillo. Más tarde, la policía determinó que no había ninguna relación entre los dos hombres. Esto fue en una parte particularmente mala de la ciudad, cerca de nuestro antiguo estadio, y recuerdo haber sacudido la cabeza todo el camino de regreso a la sala de redacción pensando ya lo he visto todo oficialmente. Mi hermana era despachadora y me contaba todo tipo de llamadas tontas que recibía. Les contaré una de mis historias favoritas que me contó. Una vez, mi hermana recibió una llamada de una mujer que le informaba que un hombre le había robado durante un negocio de heroína. Aparentemente, su traficante se escapó con el dinero y le dio una sustancia al azar que no te eleva, pero parece heroína. La mujer estaba hablando en serio y actuando como si estuviera recibiendo un trato injusto de un negocio legal legítimo. La mujer es una mujer de clase media protegida de los suburbios. Estaba genuinamente sorprendida de que alguien tuviera la audacia de actuar de esa manera en ese tipo de situación. Quería que arrestaran a ese hombre y deseaba demandarlo. Según mi hermana, ella tuvo la actitud de exijo hablar con el gerente por teléfono todo el tiempo. Una madre llamó al 911 porque su hijo derramó una botella de jabón Tide y caminaba en ella. Incluso llamó al control de envenenamiento antes de llamar al 911 y el control de envenenamiento le dijo que no habría efectos secundarios. La única ventaja era que toda la casa olía a lavanda. Mi parte favorita de esto es que durante toda su vida adulta asumió que estaba poniendo veneno en la ropa para lavarla. Un tipo se mudó al campo. Su lote de 1 o 2 acres estaba rodeado por 3 lados por campos de cultivo. Cuando llega el momento de la cosecha, llama al 911 y bloquea el acceso del agricultor a su campo con su vehículo. Quiere que obligue a los granjeros a dejar de cosechar porque cuando deja todas las ventanas abiertas, el interior de su casa se llena de polvo. Me enviaron a un hogar de ancianos por un tipo que no tenía pulso. Llega a la escena para encontrar al personal del hogar de ancianos haciendo RCP a un hombre que había estado muerto durante al menos 6 horas antes de que lo encontraran. No podían entender por qué lo declaramos después de conectarlo a nuestro monitor y descubrir que tenía sistolia. Entonces no entendía por qué no lo íbamos a transportar al hospital. Espera, ¿en un maldito asilo de ancianos? Parafraseando a mi madre, ¿de dónde sacaron sus títulos? De la caja de galletas saladas. A partir de mi experiencia personal como en un hogar de ancianos, he aprendido que la mayoría de las enfermeras de los hogares de ancianos se sienten muy complacientes con sus trabajos. Tienden a olvidar mucho de su entrenamiento. Es por eso que muchos hospitales no contratan enfermeras de hogares de ancianos. También deberían estar revisando las camas cada 2 horas, así que supongo que no lo hicieron y es por eso que comenzaron la RCP para cubrirse el trasero. Mi papá es un capitán de bomberos voluntario. Estaba en su casa y recibió una llamada de un tipo que volaba un parapente motorizado, como un go-kart con un gran ventilador empujándolo mientras estaba suspendido por un paracaídas, contra un árbol. Fui a la llamada con él y el tipo estaba atrapado en la copa de un árbol con un tobillo roto. Tardaron horas en sacarlo. Para puntos de bonificación, el árbol estaba en el patio de una casa rodante con algunas personas muy hillbilly, por lo que había un circo constante de tipos en golpeadores de esposas y mujeres en mohos gritándose unos a otros. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.